Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar continuidad a este ciclo de conferencias que hemos organizado en el marco de la exposición Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo al acecho. Esta tarde nos da muchísimo gusto recibir al doctor Álvaro Vázquez Mantecón, quien impartirá el tema Manuel Álvarez Bravo y el cine. Álvaro Vázquez Mantecón es doctor en Historia del Arte, profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y profesor de asignatura en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor de varios trabajos sobre política y cultura en el México del siglo XX. Ha trabajado también en diversos proyectos museográficos, entre los que destacan La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, 1968-1997, la investigación y curaduría del Memorial del 68, la exposición Cine y Revolución e Imágenes del Cardenismo. Entre sus libros se encuentra Orígenes literarios de un arquetipo fílmico, Adaptaciones cinematográficas a Santa de Federico Gamboa, Memorial del 68 y El Cine Super 8 en México, 1970-1989. Álvaro, bienvenido, gracias por estar en el Museo Amparo, bienvenidos ustedes y que lo disfruten. Gracias Silvia, gracias a ustedes, buenas tardes, gracias al Museo Amparo por la invitación a dar esta plática sobre este tema que a mí me parece muy interesante y en buena medida me parece un tema misterioso. Y digo misterioso porque Manuel Álvarez Bravo es probablemente el mejor o el más conocido, el más estudiado fotógrafo de la historia del siglo XX en México. Es una persona que a lo largo de toda su carrera artística se interesó muchísimo por el cine, muchísimo. O sea, lo que ustedes van a ver a lo largo de esta conferencia es cómo Manuel Álvarez Bravo tuvo diversos acercamientos a lo cinematográfico. No sé si pudieran poner, por favor, el PowerPoint que tengo en esta computadora. No me escuchan. Bueno, les comentaba yo a ustedes que a lo largo de, ay, creo que allá, ahí aparece, ahí está. A lo largo de esta plática lo que nosotros vamos a hacer es hacer un recorrido sobre este interés, que fue un interés constante de Manuel Álvarez Bravo en el cine. Es un interés que empieza a desarrollarse en la década de los 30, prácticamente al mismo tiempo o poco tiempo después, o como una consecuencia directa de su primer trabajo fotográfico. Cómo se va a Juchitán, a Tehuantepec, al Istmo de Tehuantepec a filmar, a hacer su primer ensayo fílmico. ¿Qué sucede con esta película? Cómo en los años 30 llega a formar parte, veremos, de este esfuerzo cinematográfico propagandístico que se da durante el cardenismo de la Dirección Autónoma de Prensa y Publicidad, la famosa DAP, y cómo a lo largo de los años 40 Álvarez Bravo intenta entrar al sindicato de productores cinematográficos y le cierran continuamente las puertas, y cómo está de alguna manera asociado a la industria cinematográfica, cómo intenta entrar a la industria cinematográfica, cómo a lo largo de los 40 puede hacer 3 películas aisladas, las vamos a ver a lo largo de la conversación. Les voy a proyectar fragmentos de esas películas. Luego, cómo finalmente no consigue entrar a la industria cinematográfica y cómo ya en sus últimos años, a partir de 1960, 65, se dedica en lo privado, digamos que en un ejercicio silencioso, privado, autónomo, a filmar películas, pero una vez más menciono la palabra misterio. El misterio es que se supiera, Manuel Álvarez Bravo nunca mostró a nadie esas películas. Creo que es muy interesante ahora en esta exposición que está aquí en el Museo Amparo. Por primera vez en México se muestran estas películas de Álvarez Bravo y vale mucho la pena verlas, vale mucho la pena entender y ubicar esta producción cinematográfica, sobre todo en relación con la obra fotográfica de Álvarez Bravo. Bien, ¿cuándo empieza el interés de Álvarez Bravo por el cine? Prácticamente a principios de los años 30. Ustedes recordarán que Álvarez Bravo se da a conocer a principios de los años 30 cuando gana el concurso famoso de la fábrica La Tolteca
con aquella fotografía casi abstracta, maravillosa, del pilar de concreto y con la montaña de piedras de grava a un lado. Es una fotografía muy influida en aquella época por otros fotógrafos de la época, como probablemente Weston, pero que ubican a Álvarez Bravo inmediatamente, a pesar de ser un joven fotógrafo en aquellos años, lo ubican definitivamente como uno de estos fotógrafos de la vanguardia. Son los años 30 y Álvarez Bravo está muy interesado en lo cinematográfico. Además, en México está ocurriendo o está por ocurrir uno de los eventos más importantes en la historia, digamos que cultural mexicana de aquellos años, que es la visita al país de Sergei Eisenstein, que viene a filmar la famosa película Que Viva México. Para entonces, Álvarez Bravo, junto con su entonces esposa, Lona Álvarez Bravo, junto con otros fotógrafos como Emilio Amero, había conformado un cineclub, el Cineclub México, donde ya estaban interesados no solamente en la difusión de fotografías, sino también en la difusión de películas que en aquella época eran concebidas como películas de vanguardia. Y por supuesto que como parte de este Cineclub México, la noticia de la llegada de Eisenstein es una bomba y por supuesto que quieren todo este grupo de integrantes de, del Cineclub, como ya les menciono, Manuel Álvarez Bravo, Lola Álvarez Bravo, Emilio Amero, deciden colaborar de la manera que puedan con Sergei Eisenstein y con el equipo Todorov y Tissé en la filmación de su película en Juchitán. Entonces, es impresionante y es tal el impacto que causa la visita de Eisenstein que Álvarez Bravo se decide en ese lejano 1931 a convertirse en una especie de cineasta aficionado. Esta es una historia interesante. Con el dinero del premio que obtuvo al ganar el concurso de la Tolteca, con ese mismo dinero, le compró a Tissé, el camarógrafo de Eisenstein, su cámara, porque el equipo de filmación del cineasta ruso dejó su equipo aquí y lo pusieron en venta. Y el caso está en que Álvarez Bravo le compra a Tissé la cámara y por aquellos años Carlos Chávez, que tenía un puesto en el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, le regala a Álvarez Bravo unos rollitos y le dice, vaya usted, maestro, a filmar a Juchitán o a filmar a donde quiera y conviértase usted en cineasta. Y entonces Álvarez Bravo toma de manera solitaria el camino a Juchitán. Se va a Juchitán con su cámara y se va con dos cámaras, con la cámara de 35 milímetros que le había comprado al camarógrafo de Eisenstein y también con su cámara de fotos fijas. Y entonces ahí va un poco siguiendo las huellas de lo que Eisenstein hizo en México. Tienen que recordar ustedes que Tehuantepec, para la cultura mexicana de los años 30, es un lugar importante. Lo visita Diego Rivera, por eso llevaron ahí a Eisenstein. Recordarán que Diego Rivera en los años 20 había pintado aquellos murales sobre esta naturaleza tropical mexicana condensada en el imaginario de Tehuantepec, en el cubo de una escalera de la Secretaría de Educación Pública, como parte del programa de murales que había hecho Rivera. Y entonces es un poco una peregrinación obligada el ir a Juchitán a buscar ese tipo de realidades. Lo que sí es cierto es que a Álvarez Bravo no le va a interesar nada relativo con el folclore, ¿no? Que es lo que a Diego Rivera o a otros pintores les interesa del tema juchiteco. En aquellos años hay que pensar que Juchitán se convierte como en una especie de Tahití para los pintores mexicanos, es como el equivalente a este lugar al que se va Paul Gauguin, lleno de mujeres sensuales, donde la sensualidad se vive a flor de piel. Y casi toda el arte mexicano de los años 30 y 20 refleja en Juchitán esto que se ve también en la película de Eisenstein, esta especie de sensualidad y sexualidad en esta población indígena del Istmo. Y a Álvarez Bravo eso no le interesa, no le interesa tanto. Le interesan mucho las tejuanas, le interesa mucho lo que está viendo en el paisaje, pero también le interesan las cosas sociales que están sucediendo en el Istmo en aquella época. De ese viaje de Álvarez Bravo al Istmo de Tehuantepec surge esa fotografía que hace un momento estaba pasando aquí, que es una de las fotografías más famosas
de Álvarez Bravo, que es el obrero muerto durante una manifestación con este charco de sangre alrededor. En un momento que Álvarez Bravo va cargando la cámara de fotos fijas, no la de cine, ocurre esta manifestación, cae muerto este joven muchacho y saca inmediatamente la fotografía y toma esta imagen que sería una de las imágenes más famosas y con mucho más fortuna crítica que haya hecho Álvarez Bravo. El caso está en que, según testimonios que dio don Manuel, eh, filmó cosas muy interesantes en aquel viaje. Él había decidido convertirse en una suerte de fotógrafo de vanguardia y le interesaban, por ejemplo, los trucos de cámara. Eh, la investigación que recientemente se ha hecho en la Fundación Álvarez Bravo revela que Álvarez Bravo era un apasionado del cine desde muchísimo tiempo antes y que su biblioteca conserva una gran cantidad de textos sobre técnica cinematográfica y sobre algunos autores que le parecían importantes. Por supuesto Eisenstein, pero también, por ejemplo, Méliès, el famoso cineasta francés, que se ha hecho famoso por haber hecho una serie de trucos con la cámara, como aparecer y desaparecer gente. Méliès era aquel cineasta que había filmado El viaje a la luna de Julio Verne, con estas imágenes que ya son famosas, que han recorrido el mundo, como esta nave espacial, como una especie de cohete en forma de bala que se incrusta en el ojo de la luna y bajan los científicos a estudiar y analizar esto que está sucediendo ahí en la luna. Pero bueno, Álvarez Bravo le interesaba mucho Méliès y esta idea de las cosas que aparecen y desaparecen la traspuso a esta película que filma en Juchitán en aquellos años. Al mismo tiempo también cuenta que le interesaban los telares y le interesaba mucho el movimiento de la cámara. Él decía que estaba muy interesado en filmar en un movimiento de abajo hacia arriba todo lo que estaba viendo. Todo lo que contaba Álvarez Bravo hace pensar que esta película era una película vanguardista, a final de cuentas. Lo malo es que esa película se perdió. Nadie la ha visto y por eso hablo de ella siempre a partir de referencias y no a partir de haberla visto. eh, la película no se sabe dónde está. Muchas de las películas más importantes de Don Manuel se perdieron a lo largo del camino. Eh, es muy probable que esa película se haya perdido en el incendio de la Cineteca Nacional. Aquí a manera de anécdota, parece que Álvarez Bravo guardaba celosamente sus latitas y que alguna vez Carlos Monsiváis se acercó a don Manuel a decirle, oiga, don Manuel, usted tiene que hacer algo con este material, no lo puede dejar ahí debajo del colchón o metido en el closet, ¿por qué no lo dona a la Cineteca Nacional para que la gente lo conozca? Y va, deposita sus películas en la Cineteca Nacional y 2 semanas después la Cineteca se incendia. No solo se pierden las películas de Álvarez Bravo, sino buena parte del patrimonio fílmico nacional en aquel famoso incendio de 1982. Bien, después de esta experiencia de Álvarez Bravo, a finales de los años 30, consigue un trabajo en la industria cinematográfica, pero en una industria cinematográfica peculiar. Tienen ustedes que recordar que la industria de cine nace en México en 1931, cuando se filma Santa de Federico Gamboa, la segunda adaptación de Santa de Federico Gamboa. Ya se había filmado una versión muda en 1919, pero ya se filmó una película sonora y se funda una industria cinematográfica que con el tiempo se convertiría en una de las industrias cinematográficas más potentes en castellano, junto con la argentina y con la española. La industria mexicana sería una de las industrias que, digamos, que exportaría películas al resto del mundo. Y por supuesto que a Álvarez Bravo le hubiera gustado insertarse en aquella producción, pero, pero no es en este tipo de producciones en donde Álvarez Bravo se inserta, sino en otro muy distinto, en el cine producido por el Estado. Tienen que recordar que las películas de producción industrial de aquellos años pues son películas producidas por particulares y que muchas veces reflejan el punto de vista de la gente de clase alta y de clase media de aquella época. Por eso el cine de los años 30, las películas como Allá en el Rancho Grande o las películas sobre la Revolución, suelen reflejar muchísimo más el punto de vista de los productores, muchas veces un punto de vista distanciado de los gobiernos revolucionarios, que un punto de vista a favor del
la Revolución Mexicana que se vive en aquellos años. Eh, es muy interesante que en los años 30 el Estado sí trató de, de intervenir en el cine, sí trató de hacer una producción propia de películas cinematográficas, y lo hizo cuando funda, en tiempos de mi general Cárdenas, eh, un departamento que se llamaba el Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, la famosa DAP, que hacía ni más ni menos que documentales que hablaban, digamos, cantaban las glorias del régimen. Allí trabaja Álvarez Bravo. La única película de la producción de la DAP que Álvarez Bravo tiene un crédito claro es esta película que se llama Petróleo Nacional, del cual les pongo aquí dos fotogramas. Se trata de un material muy interesante, que es un material como una suerte de, digamos, de propaganda, de decir que qué bien que el petróleo está en manos del gobierno. Es una producción de 1940. El petróleo ya lleva 2 años de, de expropiado, y cuenta esta película, este pequeño documental, la historia de los trabajos que tuvieron que pasar los técnicos mexicanos para aprender a sacar el petróleo, y las dificultades que tuvieron con el embargo técnico y económico que las naciones poderosas hicieron en aquella época hacia México, y cómo a final de cuentas la industria nacional surge adelante. Es, en pocas palabras, un cine de propaganda. Luego aquí trabaja Álvarez Bravo y hay ciertas tomas donde uno puede darse cuenta que está allí la personalidad y los intereses de don Manuel. Por ejemplo, en el fotograma que ven ustedes a la izquierda, es una cosa típica de Álvarez Bravo, de su técnica fotográfica y cinematográfica. Esta exposición, que está aquí en el Museo Amparo ahora, se llama Manuel Álvarez Bravo, un fotógrafo al acecho. Y esto deviene de esta idea de los curadores, de Laura González y Gerardo Mosquera, de que de señalar que a Álvarez Bravo le gusta mucho tiene una especie de técnica. No es una persona que vaya vagando con la cámara y que en un momento adecuado eh, dispara la fotografía. Es como una suerte de cazador, un cazador que ubica un sitio donde sabe que el animal va a pasar a tomar agua o es el curso natural de algo, y espera a que algo suceda. Y en ese momento que sucede, él obtura la cámara y dispara. Y aquí pasa un poco lo mismo, lo vamos a ver ahora en el curso de la conferencia, con varios materiales fotográficos y fílmicos. Él deja la cámara quieta en esta especie de marquesina o letrero que tiene el nombre de Pemex, y espera a que pase el ferrocarril. Y entonces en ese momento se construye una imagen muy interesante, una imagen que transmite eficientemente una sensación de progreso, que transmite eficientemente una sensación como de positiva del petróleo nacional. O otras veces, estos planos contrapicados, como el que tienen ustedes a la derecha, donde él espera que suceda algo, como por ejemplo que un obrero suba una de estas escaleras. Este contrapicado, no sé si les recuerda a ustedes también la fotografía aquella famosa a la que ya hice referencia, la fotografía de la Tolteca, con aquel plano inclinado y el uso de la luz en la construcción, etcétera. Les decía yo a ustedes que es la única película de la producción de la DAP que Manuel Álvarez Bravo recibió crédito, pero hay muchos elementos que me hacen sospechar que don Manuel Álvarez Bravo retrató y filmó otros materiales de propaganda de aquellos años por una simple y sencilla razón: los conservaba en su casa. En la fundación había unos rollos de producción de la DAP, y si los tenía él era muy probable que los hubiera filmado. Les voy a pasar algunos para que vean qué tipo de materiales son. Eh, por ejemplo, este es una serie.
Plena de confianza, la provincia acude en masa ante el jefe de la nación a exponerle sus problemas. El primer magistrado escucha al delegado de la población. Pero la marcha debe continuarse. Los automóviles que habrán de suplir al tren presidencial son embarcados. El presidente se ha despedido de aquel pueblo, dejando en sus habitantes la certeza de inmediatas y bienhechoras realizaciones. Que los caminos son muy malos, no importa. El primer mandatario no se detiene, no en balde verifica el mal estado de ellos. Pronto quedarán transformados en flamantes carreteras. Y la escuela rural, proverbial en todos los poblados del país, es visitada. Las maestras departen con el presidente. Y cuando el automóvil ya no es útil, el jefe de la nación y su comitiva montan a caballo. La tribu Kikapú espera su visita. Los jefes de ella salen a su encuentro. El presidente escucha sus demandas y como resultado el jefe del departamento agrario hace entrega de los títulos que ponen a la tribu en posesión ejidal de la tierra en que vive. Pero también es preciso mejorar el hogar y después de aconsejarlo y de ofrecer los medios necesarios, el presidente sonríe a un pequeñito a quien mecen en típica cuna. Ahora un recorrido por las inmediaciones, donde van a emprenderse obras de irrigación. Y a la caída del sol, el refrigerio y el descanso bajo la sombra de los árboles. Bien, ¿se pueden dar cuenta ustedes que estos documentales lo que están haciendo es pues, promover esta imagen del presidente, esta imagen que se ha hecho tan famosa del presidente Cárdenas como un presidente que incansable, con una gran vocación de recorrer campos, caminos rurales, en jeep, en burro, en mula, para escuchar a los campesinos y los problemas? Es decir, aquella imagen que fue perdurable y que todavía hoy en día está presente en el imaginario sobre el cardenismo, mítico sobre el cardenismo, no solamente lo construyeron las fotografías, sino que también lo construyó el cine en aquella época. Es que no le doy. ¿Y ahí se escucha? Pues ahí lo hago. Bien, no doy, es muy incómodo. ¿Les molesta mucho si lo hablo así? Pues lo hago así mejor. Deje joven, así lo hago y ya me voy haciendo. Si es que incomoda, me siento además en un call center. Sí, por cuál vota. Pero bueno, entonces este imaginario no solamente lo está propiciando la fotografía, sino que también lo está propiciando el cine. Por cierto, un dato interesante, no sé si se fijaron, el director de este material era Felipe Gregorio Castillo, quien era padre de Eberto Castillo, el ingeniero Castillo que fue miren, gracias, muy amable. El ingeniero Eberto Castillo, el padre del ingeniero Castillo era quien realizaba estos materiales. En este material que acabamos de ver yo no encuentro la mirada de Álvarez Bravo, con toda franqueza. Lo que veo es una cámara, es un material que está en mal estado, es un material que digamos que tiene una transferencia digital de baja calidad, no está en óptimas condiciones, pero a pesar de todo se ve que la cámara es impecable, se ve que la cámara está realizada con un cierto profesionalismo y con una cierta pulcritud.
pero no percibo yo la mirada de don Manuel de ninguna manera. Hay otros materiales que conservaba don Manuel en su casa donde sí percibo la mirada de Álvarez Bravo, que son estos discursos, estas películas sobre desfiles atléticos conmemorativos de la Revolución Mexicana en los años 30. Vean ustedes. Es un material que está en francés porque es evidente que es parte del material de publicidad del régimen cardenista hacia el exterior. Bien, es una hipótesis. A mí no me consta que Álvarez Bravo haya filmado, haya hecho la cámara en estos materiales, pero hay ciertos elementos estilísticos que me hacen pensar que cierta composición vanguardista de la cámara, ciertos intereses, pudieron haber sido responsabilidad de él. El único indicio que tendría es que estuvo formando parte del equipo de la DAP, que hacia 1940 consiguió entrar al equipo, finalmente al equipo de la DAP, y que inexplicablemente conservaba en su poder aquellas películas. ¿Cuáles serían las razones por las cuales no hubiera participado con crédito en este tipo de noticieros? Pueden ser razones de orden sindical. Tienen que recordar que en aquellos años los sindicatos son sindicatos que establecen un control muy férreo de quién entra y quién no entra. Ahora vamos a hablar de ese tema porque será una desgracia en la carrera de Álvarez Bravo en el cine. Y entonces probablemente no haya estado registrado como camarógrafo oficial
para que pudiera participar en la filmación de documentales, mientras que Ezequiel Carrasco y los otros fotógrafos sí hayan tenido ese permiso. Es una hipótesis. En este tipo de planos, en este plano picado o en otros planos contrapicados, los planos iniciales, no sé si recuerdan cuando se veía el Monumento a la Revolución y estaban los atletas haciendo estas figuras, no sé si les recordó a las películas de Leni Riefenstahl de los años 30, Olimpia, El triunfo de la voluntad. Digamos que el mundo está lleno de este espíritu, y es un espíritu donde esta idea de mejoría social producida por el Estado, que se ve reflejada en una construcción de un cuerpo nuevo, un cuerpo atlético, un cuerpo digamos que trabajado, y un cuerpo ordenado y disciplinado, es muy importante para la época. También Leni Riefenstahl había tenido mucha atención al filmar a los gimnastas alemanes o a estos jóvenes alemanes que hacían ejercicio al amparo de los campamentos de los nazis en aquellos años, que es el caso del triunfo de la voluntad. Son cosas que están en el ambiente. También el cardenismo tiene este tipo de ambientes, y el cardenismo, por supuesto, que está ayudando a construir esta imagen de que la Revolución Mexicana es una revolución que tiende a la mejoría del pueblo, y por esto hacen durante los años 30, convierten los desfiles conmemorativos de la revolución en desfiles deportivos, porque era una manera metafórica de hablar de en qué manera este nuevo régimen propicia una suerte de reacondicionamiento o reubicación del individuo y del ser humano. Es muy importante la presentación de estos colectivos ordenados, disciplinados, ejercitándose. Regreso a mi PowerPoint. El caso es que una vez terminado el régimen de Cárdenas, la gente que forma parte del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad se queda de la noche a la mañana sin chamba. Y parece ser que con la mala suerte a Álvarez Bravo le sucede que no puede continuar con su trabajo como camarógrafo, cuando menos como camarógrafo del Estado en el cine. Continúa con sus trabajos burocráticos y al mismo tiempo manteniendo su trabajo de fotografía de fotos fijas, pero en la primera mitad de los años 40 entra en contacto con José Revueltas, el famoso escritor, quien en aquella época estaba asumido a la industria cinematográfica del momento. Hay que recordar que Pepe Revueltas era el guionista de cabecera de uno de los grandes directores de la época de oro del cine mexicano, que fue Roberto Gabaldón. Al lado de Gabaldón hizo las películas más famosas de Gabaldón, La Otra, La Casa Chica, El Rebozo de Soledad, una gran cantidad de películas. El caso está en que Revueltas aspiraba a convertirse en director. Era guionista, pero él quería convertirse en realidad en director, al mismo tiempo que Álvarez Bravo aspiraba a convertirse en fotógrafo de cine de películas industriales. Hubiera sido sin duda la gran competencia de Gabriel Figueroa o de Alex Phillips, nadie dudaba de ello. Solo tenían un problema, tanto Revueltas como Álvarez Bravo: el sindicato. El sindicato de trabajadores de la industria cinematográfica es un sindicato muy cerrado, y concretamente tanto el gremio de directores como el gremio de fotógrafos son gremios cerrados y que no permiten el acceso ni de Álvarez Bravo como fotógrafo ni de Pepe Revueltas como director. Los archivos personales de Revueltas y de Álvarez Bravo están llenos de estas cartas y de estos artículos que se publican en la prensa, de estas presiones, de estas solicitudes a los sindicatos de acceso, y el sindicato parece complacerse una y otra vez en cerrarles las puertas. Sin embargo, se dan el tiempo y se dan la posibilidad, con recursos propios, de filmar en 1946 una película experimental, que es probablemente una de las primeras películas experimentales de la historia del cine mexicano, que es una adaptación de un cuento de Revueltas que se llama ¿Cuánta será la oscuridad? Es un relato de Revueltas donde Revueltas cuenta cómo hay una comunidad
protestante, campesina, que es asediada y hostigada por el resto de la comunidad católica de su pueblo, y cómo en algunos casos llegan a masacrar a algunos miembros de este grupo religioso en el pueblo. La película también está perdida. Si hubiera que hacer una búsqueda de las películas más buscadas en la historia del siglo XX mexicano, esta es una película que sin duda sería un gran hallazgo encontrarla. Que se sepa, esta película no formaba parte del tambache que Álvarez Bravo dejó en la Cineteca Nacional en el 82. Esta película debió haberse perdido en otro lado. No se sabe si la tenía la gente el mismo Pepe Revueltas, que fue el que produjo y pagó el revelado de la película, según he constatado en ciertos documentos, o si la tuvo Álvarez Bravo en algún momento, o probablemente lo haya tenido quien entonces fue la segunda mujer de Álvarez Bravo, que fue Doris Hayden, quien participa en la filmación de esta película. Es una película que filman con muchísimo esfuerzo. Se van a filmar a un pueblecito cerca entre Toluca y la Ciudad de México. Solo filman los fines de semana, solo filman en exteriores porque no tienen dinero para reflectores ni para grandes aparatos de filmación. Iluminan usando espejos. Por ejemplo, es muy probable que estas haces de luz que aparecen en el fotograma izquierdo, bueno, en la fotografía izquierda, hayan sido como de reflejo de espejos para lograr la iluminación, y no tanto como de fotografía de luz artificial para conseguir luz. De la película no queda nada más que estos fotogramas que estaban en el fondo Álvarez Bravo, que ustedes, si ya vieron la exposición, recordarán. A los curadores les parecía que esta postura de las dos niñas tendidas en el suelo, de alguna manera era una obsesión recurrente de Álvarez Bravo, y entonces la pusieron en una parte en donde se muestran imágenes recurrentes de cuerpos yaciendo sobre la tierra. Lo más importante de esta historia sería relatar que no la hicieron, digo, que hicieron la película, que le echaron todas las ganas, pero que la película prácticamente no circuló muy poco, la vio pocas personas, pero lo que mató a esta película, igual que a muchas otras del cine mexicano, fue el problema de la distribución. Al no encontrar distribución, no encontrar manera de hacerla circular, y muy pocas personas en su tiempo, en su momento, vieron esta película. Se trata más de una experiencia frustrada, y que se reitera la frustración con la frustración que tienen tanto Revueltas como Álvarez Bravo de no poder acceder al sindicato, a los respectivos sindicatos, para hacerse de nombre ahí. Sin embargo, en los años 40, Álvarez Bravo consigue trabajo como stillman, o como hombre encargado de las fotos fijas para las publicidades. Es terrible. Eso también estaba marcado por los sindicatos. El sindicato decía: este hombre puede ser fotógrafo de fotos fijas, pero no puede ser fotógrafo de películas en movimiento. Recordarán ustedes que estas películas solían tener fotografías, los famosos stills, que formaban parte del aparato publicitario de las películas. No son fragmentos de la película. Llega un fotógrafo como Álvarez Bravo al set en el momento de filmación y busca de alguna manera, después de haber leído el guión, de haber conocido de qué se trata la película, busca una imagen única, sintética, que sea capaz de ponerse en los escaparates de los cines para llamar la atención del público. Digo, los archivos fílmicos están llenos de estas fotografías que formaban parte de la publicidad. Álvarez Bravo fue un muy importante fotógrafo de fijas. En la foto que tienen ustedes arriba a la izquierda, está don Manuel con su vieja cámara trabajando en el set. Nos podemos imaginar la circunstancia, digamos que esta circunstancia del set acalorado, este momento donde se consigue la imagen que se utilizará para publicidad, y en la hoja derecha tienen ustedes un recorte hemerográfico de la época, donde este autor, Fernando Freitas, habla
de la gran promesa que es Álvarez Bravo como fotógrafo de fijas, y dice, si este hombre está ya en la industria y está tomando estas fotografías maravillosas, como esta fotografía, reconocerán ustedes la perla del Indio Fernández, María Elena Márquez, afuera de la cantina de pueblo. Si es capaz este fotógrafo de conseguir estas imágenes, ¿qué no conseguirá si se convierte en un fotógrafo de industrial y compite contra Figueroa y contra Alex Phillips y con Draper y contra los grandes de la fotografía de aquel momento? El caso es que nunca llega. En alguna asamblea sindical, Álvarez Bravo, se propone que Álvarez Bravo entre a formar parte del sindicato de fotógrafos de cine en movimiento, y el pleno de la asamblea vota que no con un solo voto en contra, y el voto en contra, o sea, el voto que está a favor de que sí entre Álvarez Bravo al cine, es de Gabriel Figueroa, que era muy amigo de Álvarez Bravo. Ahora hablaremos de la relación entre Álvarez Bravo y Figueroa. Y a mí la verdad que soy muy mal pensado, lo reconozco. Tengo la impresión de que el sentido de la asamblea muy probablemente haya sido exactamente el contrario, que los fotógrafos quizá hayan querido que Álvarez Bravo entrara, pero que el único que no hubiera querido que Álvarez Bravo entrara era Gabriel Figueroa, quien era muy celoso, y yo no estoy muy seguro de que quisiera que Álvarez Bravo le hiciera sombra. Ya para los años 40, Figueroa es indiscutiblemente el fotógrafo mexicano más reconocido a nivel internacional, pero además es un grillo, es un hombre que sabe muy bien cómo moverse en las asambleas, y a mí me parece rarísimo que Figueroa pierda en una asamblea, cuando era uno de los dirigentes más reconocidos del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. Pero el caso está en que probablemente simbólicamente les haya dicho a los otros, ustedes voten en contra y yo, como es mi cuate, voy a votar a favor. Y es probable, es una segunda hipótesis que lanzo. La verdad es que no tengo manera de probarla, es solamente una sospecha, pero bueno, en una plática así creo que podemos hablar de estas cosas. Creo que vale mucho la pena ver cómo es este trabajo de Stillman o de fotógrafo de fijas que hace Álvarez Bravo. A ver, es evidente que un fotógrafo como Álvarez Bravo no puede tener la libertad natural que tiene como fotógrafo independiente al hacer fotografías fijas de una película. En primera, porque está pagado por los productores y por el director, quienes le están diciendo que retrate lo que ellos hicieron en la película, lo que la película es. Entonces digamos que hay una creatividad, pero una vez más se trata de una creatividad negociada. Es muy probable que Álvarez Bravo haya tenido que negociar y transigir con los productores y con los directores para conseguir el tono que hubiera querido. Por ejemplo, estoy seguro que Álvarez Bravo nunca hubiera hecho una fotografía tan cursi como la que tienen ustedes a la izquierda, que es Dolores del Río en Deseada, esta película de de principios de los años 50, filmada en Chichén Itzá, con esta proyección de sombras tan largas, ¿no? Es probable que sí se haya sentido más a gusto con esta escena de la película Talpa, que es una de las primeras películas que se hacen a color en aquellos años. Vale la pena que veamos algunas imágenes de fotos fijas hechas por Álvarez Bravo en el momento, porque van a reconocer ustedes muchas películas que probablemente hayan visto. En Coqueta, en un momento determinante de la película, uno de estos dramas arrabaleros, Agustín Lara se revuelca en el piso y Álvarez Bravo va y lo fotografía. Esta que ya vimos, que es una fotografía muy cursi, deseada también, pasa lo mismo. O este Contraluz, ¿no? Yo no sé hasta qué punto Álvarez Bravo se haya sentido a gusto con la fotografía. Es más, no sé, una buena duda. O en comedias de humor negro, en la famosa El esqueleto de la señora Morales, ¿no? Esta donde Arturo de Córdoba asesina a su mujer que es un hígado. Pero entonces aquí como Álvarez Bravo de alguna manera tiene que continuar con todo este ambiente expresionista de sombras muy pronunciadas, de grandes claroscuros que había buscado el director en su película, y transmitirlo en su fotografía, ¿no? Estas expresiones hipermarcadas, la diosa arrodillada, una vez más las figuras yacentes.
o en películas como Nazarín de Luis Buñuel, donde aquí sí, en este caso, yo sí creo que don Manuel se siente plenamente a gusto con esta fotografía. Esta es una fotografía que podría ser suya y que estuviera en la exposición. Esta niña que llora desamparada en este pueblo fantasma, me parece una fotografía muy suya, no tanto una fotografía publicitaria. Aquí está sintetizando el contenido de la película, la secuencia clásica de Nazarín, o en esta otra de Buñuel, Subida al cielo. Aquí sí veo algo del sentido del humor, probablemente el interés de Álvarez Bravo por los escaparates. Una figura yacente más, otra figura yacente, esto es Talpa, que son fotografías en blanco y negro, a pesar de que la película era una película a color, una mujer yacente una vez más, algo de fotografía a color de aquella película, etcétera, etcétera. Como se darán cuenta, son películas, son fotografías que son fotografías al servicio de la publicidad, ¿no? Pero que de alguna manera Álvarez Bravo está haciendo porque quiere que este sea el primer peldaño en esta escalera hacia la industria fílmica donde tendría tantas decepciones. Bien, en 1949, Gabriel Figueroa, yo no sé si ya continuando con mis hipótesis y con la película que yo mismo me he hecho en mi cabeza, si Gabriel Figueroa un poco culpable, sintiéndose culpable de que Álvarez Bravo no haya entrado al sindicato, invita a don Manuel a filmar un documental especialmente dedicado a Diego Rivera. Recuerden ustedes que en 49 se hace una gran exposición de Diego Rivera en Bellas Artes. Por cierto, una película de Roberto Gabaldón da cuenta de esa exposición. No sé si vieron la Casa Chica de Roberto Gabaldón. Hay una secuencia donde Dolores del Río asiste al Palacio de Bellas Artes a esa gran exposición de Diego Rivera, que es casi lo máximo. Y entonces, para esa gran exposición, que es el primer gran homenaje nacional que se hace a Diego Rivera, se decide hacer un documental de Diego Rivera filmando, y Gabriel Figueroa está probablemente en el momento de más trabajo en su vida y tiene tanto trabajo en la industria que claramente no puede hacer esa película y se la cede a Álvarez Bravo, pero la produce Gabriel Figueroa. Y entonces Álvarez Bravo tiene la oportunidad de filmar en color una serie de imágenes muy interesantes de Rivera pintando. Tengo algunos fragmentos de la película que creo que vale mucho la pena que veamos, y donde veamos una vez más esta colaboración de Diego Rivera y de Manuel Álvarez Bravo como una cuestión de colaboración. Aquí lo que tiene Álvarez Bravo es un encargo muy claro. Tiene que transmitir la estética y la óptica y la manera de mirar y de entender el mundo de Diego Rivera, y al mismo tiempo tratar de colar su propia manera de ver las cosas. Entonces, una vez más tenemos una suerte de concertación. Esto es un material contemporáneo, pero había por ahí un material de Diego pensando Rivera en su muerte, que seguramente en el Anahuacalli. Voy a quitar la voz off que no viene al caso. Esta película fue recientemente rescatada por el hijo de Gabriel Figueroa Flores, por el nieto de Diego Rivera, y por la hija de Álvarez Bravo, que hicieron un documental sobre este material. Se consigue. Todo esto lo filma Álvarez Bravo. Diego López se llama el nieto de Rivera. Aquí es Rivera planeando la construcción de la Anahuacalli. Mucho más interesante que Álvarez Bravo regresa con Rivera a Tehuantepec, donde había filmado su primer película. Y entonces en el camino se va deteniendo y va poniendo cómo Rivera filma, cómo Rivera pinta.
cómo es el proceso creativo de Rivera. Pero aquí también vemos a Álvarez Bravo, o sea, cierto interés por los troncos rugosos, por ciertas características del paisaje. Más que la mirada de Rivera, yo veo la de este tronco, este palo mulato, por ejemplo. Aquí yo veo más la mirada de Álvarez Bravo, que es como un palo mulato que parece antropomorfo, ¿no? Parecen las piernas de una mujer. Esta es la gran exposición. No, esto no tiene nada. Ah, esto es muy interesante. Aquí en este caso, yo percibo más Rivera que Álvarez Bravo. Se detienen en el camino a que Diego Rivera filme a las muchachas tehuanas bañándose en el río. Les pongo un fragmento más que a mí me interesa mucho, donde sí veo cierto punto de vista de Álvarez Bravo, con cierto sentido del humor. Aquí las escenas del mercado Xochimilco, la composición medianamente vanguardista de los cántaros y ciertas cosas donde hay un sentido del humor. Por ejemplo, Rivera hace sus anotaciones en su libretita aquí, pero en algunos momentos Álvarez Bravo filma a las personas que están mirando a hacer, es decir, está como rompiendo el dispositivo de Diego Rivera mirando al pueblo, y es el pueblo mirando a Diego Rivera que pinta al pueblo. Entonces, ya lo verán ustedes en un momento. Como Rivera filma, Rivera pinta, pero aquí adelante van a aparecer un par de personajes populares que observan el trabajo de Rivera, que es algo que no está exento de humor. Esto. Bien. Por otra parte, hay en esta película algo que don Manuel probablemente hubiera detestado, que es esta construcción de México, magia y encuentro, este México folclórico que don Manuel sistemáticamente trató de evitar en sus trabajos. Digamos que nunca quiso pasar por un fotógrafo que tradujera ese México mágico hacia el mundo europeo, sino que paradójicamente lo que mostraba era cierta modernidad particular mexicana, ¿no? Entonces, este tipo de temas eran temas que conscientemente don Manuel evitaba. Bien, pero a finales del sexenio de Miguel Alemán, un par de años después de la filmación de esta, Álvarez Bravo consigue la oportunidad de ser fotógrafo de un documental importante, nada más que con la mala suerte que se le acaba el sexenio. Es un documental que paga la Secretaría de Recursos Hidráulicos, un documental sobre presas y carreteras en el país, que es muy importante, pero que se produce al final del sexenio, ya me imagino así como en este año de Hidalgo, donde la gente quiere gastarse todo el presupuesto que tenía
Y entonces consiguen filmar la película, pero la película sale en 1953 cuando ya ha entrado una nueva administración, y entonces por supuesto ese documental nunca fue dado a conocer a nadie y muy poca gente lo conoció. Prácticamente nadie escribió sobre esa película, pero es una película en donde sí vemos al 100% la mirada de don Manuel. Sí las voy a dejar un rato largo para que vean aquí, por ejemplo, ciertas cosas en donde sí es claramente Álvarez Bravo, ¿no? La construcción de contrastes de luz y sonido. Zacatecas, la antigua ciudad minera. Ubicada sobre el río de los Lazos, afluente del agua naval, almacena en su vaso 75 millones de metros cúbicos, retenidos por una cortina de medio kilómetro de largo por 37 metros de altura. Para evitar cualquier peligro se... Fíjense por ejemplo, este cuadro, en estos taludes, este talud de luz, también me recuerda mucho la fotografía famosa de la Tolteca. Aquí yo sí creo que Álvarez Bravo se siente a sus anchas y está haciendo cosas muy parecidas a las que hace cuando retrata la naturaleza en foto fija, pero lo está haciendo en cine. Entonces es muy interesante pensar cómo mueve la cámara y cómo planea las cosas. Construyó un vertedor que desaloja el líquido a una velocidad de 2.600 metros cúbicos por segundo. Una amplísima red de canales, derivados todos del canal principal, extienden el agua por las inmediaciones de la presa, fertilizando un total de 3.000 hectáreas de terrenos propios para diversos cultivos. Aquí en este caso, fotográficamente es muy interesante cómo expone la película hasta el máximo. Digamos que es como estos tonos que están en claro, están a punto de quemarse de alguna manera en la película, pero consigue que todavía estén consolidados y todavía hay este contraste entre lo muy claro y lo muy oscuro. En un estado árido, afectado por la crisis de la minería. Sobre el río San Pedro, afluente del Conchos, en el distrito de riego de Delicias, se yergue la majestuosa arquitectura que lleva por nombre el del presidente mártir. Esta presa es una obra maestra de la ingeniería moderna y justo timbre de orgullo para los muchos técnicos mexicanos que intervinieron en su construcción. La cortina aúna a su extraordinaria belleza el hecho de ser la más alta que en ingeniería de este tipo se ha construido en el mundo. Estos diferentes aspectos muestran la modernísima forma de construcción y las proporciones. Este cuadro, no sé si les recuerda el cuadro famoso de Siqueiros, el de la catedral, ¿no? Es la misma... Colosales de la mole de concreto. Ubicada en la boquilla llamada de las Vírgenes, esta cortina almacena 425 millones de metros cúbicos de agua. Por su altura, semeja una alta catedral. Fertilizará una región que comprende 30.000 hectáreas de terrenos que se podrán destinar al cultivo del trigo, que tanto necesita nuestro país. Podrá generar energía eléctrica por valor de 26,5 millones de kilowatts hora anualmente. Desde el aire puede percibirse en toda su magnitud la importancia de esta obra. Desde el aire también se descubre a la presa que debe su nombre a la forma montañosa que la rodea. Se encuentra ubicada sobre el río de Santa María y almacena 130 millones de metros cúbicos,
suficientes para regar una extensión de 8.400 hectáreas. Puede derramar 2.000 metros cúbicos por segundo a través de un vertedor lateral, lo que evita cualquier peligro de desbordamiento. La perspectiva aérea permite contemplar la grandiosidad y dimensiones de esta obra. 1,5 kilómetros de cortina, 10.000 hectáreas beneficiadas, parte de las cuales servirán a la industria ganadera del Estado. Construida sobre el río Altar, en la zona desértica fronteriza de Sonora, para crear nuevos centros de población. Debido a la tremenda dureza del clima de esta zona, los constructores de la presa merecen el calificativo de héroes. Se enfrentan al desierto, le roban a la implacable naturaleza de la región metros y metros de tierras inhospitalarias, con el fin de convertirlas en campos de cultivo, en poblaciones modernas. El desierto se transformará en fértil valle. La construcción progresa a pesar de todos los obstáculos. La longitud de la cortina es de más de medio kilómetro y su altura máxima es de 32 metros sobre el lecho del río. La presa será protegida contra las crecientes por un vertedor de demasías capacitado para descargar 1.500 metros cúbicos por segundo. De nuestra patria, pero solo 24 son tierras cultivables. Actualmente solo 2 millones de hectáreas cuentan con obras de irrigación que aseguran a la agricultura contra las eventualidades de la sequía. Otros 5 millones de hectáreas se cultivan de temporal, pero las cosechas quedan sujetas a lluvias inciertas. México se halla dentro de la faja de grandes desiertos que existen en el mundo. Corresponde paralelamente a la zona donde se encuentra el desierto del Sahara. El mapa muestra las zonas áridas en las cuales el riego es indispensable, las zonas intermedias en las cuales es conveniente y aquellas en las que se podría prescindir del riego por contarse con abundantes lluvias. Pero estas zonas húmedas son mal de kilowatts. Energía suficiente para el establecimiento de industria pesada, fábricas, talleres. El corazón de México, estados densamente poblados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán, México, recibirán los beneficios que producirá esta presa. Agua y energía eléctrica por todas partes. El vaso de almacenamiento permite 730 millones de metros cúbicos de agua. 90 metros cúbicos por segundo. Agua para fecundar la tierra. Agua para industrializar el país. Las válvulas que se observan al fondo extraen agua a una presión de 90 metros cúbicos por segundo. Sorprende el funcionamiento por la potencia con que el líquido es arrojado.
enorme. Yo no sé qué opinen ustedes sobre este material que les he dejado como largamente apreciar. Para mí no cabe ninguna duda de que este material da muestra de la maestría del hombre en el manejo de una cámara de cine. O sea, podía haber hecho con una cámara de cine lo que hubiera querido, y si el sindicato no lo dejaba filmar, pues era porque no quería dejarlo filmar, pero no porque el hombre no tuviera capacidades. Creo que queda aquí plenamente representado. Lo que vemos aquí también en este material son ciertas cualidades y calidades fotográficas de Álvarez Bravo trasplantadas al cine, lo cual no deja de ser un experimento muy interesante. El uso de los contraluces, el uso de los macizos de luz, esta cuestión que ya he mencionado de poner una cámara como en una especie de acecho esperando a que algo ocurra. Es decir, hay aquí un oficio, pero es justo este momento, 1953, cuando Álvarez Bravo decide ya no filmar más en cine industrial, en cine de gran formato, en 16 y 35 milímetros, sino que decide retirarse a este trabajo solitario que es filmar en 8 milímetros primero, es decir, un formato casero, y después en super 8 milímetros después. Y ya lo hará a partir de entonces como un ejercicio íntimo, como decía yo al inicio de esta charla, como algo que hace él para él mismo, algo que no le muestra a los demás, algo que guarda con cierto pudor, y que esta exposición por primera vez empieza a mostrar. Es un poco lo mismo, hay una duda ética de que si es válido mostrar estos materiales o no es válido mostrar estos materiales, dado que don Manuel nunca quiso mostrarlos, es decir, él nunca quiso que formaran parte de su corpus de obra que se veía públicamente y que se analizaba. Es lo mismo que la viuda de Juan Rulfo publicando textos inéditos de Rulfo, por cierto, en un libro donde publica todos los escritos de Rulfo, tiene una frase inicial que a mí me encanta, dice: al parecer esto que estoy haciendo es imperdonable. Se refiere al hecho de publicarlos, a darlos a conocer. Lo que pasa es que ya ha pasado cierto tiempo y con el artista muerto, es evidente que la obra ya está y la obra ya tiene un peso y una calidad determinada. Pero entonces nosotros como investigadores y como gente cercana, ya sea los investigadores de la literatura o los investigadores del cine y de la fotografía o el público en general, el ver estos materiales no es algo inocuo, sino todo lo contrario, es algo que te da muchísimo, porque te deja ver qué tipo de prácticas, qué tipo de concepciones estéticas, qué tipo de ideas creativas tenía el maestro en el proceso. Ojo, lo que es muy importante es que éticamente hay que presentarlo como tal, como obras que Álvarez Bravo no quiso que se dieran a conocer en su momento, que formaban parte de su intimidad. Es decir, al asomarnos a ver las próximas películas, pues de alguna manera nos estamos metiendo a hurgar en la parte íntima del proceso creativo del fotógrafo. Y una vez dicho esto, valdría la pena que viéramos algunos materiales. Primero les presento el PowerPoint con algunos fotogramas y luego lo que voy a hacer es que les voy a pasar algunos fragmentos de películas que son exactamente los mismos 5 fragmentos de películas que están puestos aquí en la sala, en el monitor, pero vale la pena verlos aquí en pantalla grande y comentados para que podamos tener un diálogo sobre qué tipo de materiales son. Bueno, estos son algunos fotogramas más sobre la película sobre Diego Rivera. Aquí sobre recursos hidráulicos, temas que le interesaban a Álvarez Bravo, por ejemplo, ¿no? Esto del hombre, la máscara, las chispas, esto es algo que le interesaba. Esto ya son los trabajos de Álvarez Bravo en 8 milímetros y super 8. Por ejemplo, lo que vamos a encontrar en ese tipo de materiales es un gran interés de don Manuel en la visualidad, en los carteles, en cómo es que la imagen puede transmitir conceptos. Eso es algo que le interesaba mucho, por eso le interesaba retratar escaparates o le interesaba retratar títulos. Por ejemplo, esta pulquería o cantina de Coyoacán que se llamaba Los Tigres de Coyoacán, que es muy curioso porque nunca escribían la palabra tigres, solamente ponían los
y un par de lados dibujaban tigres, ya casi como una suerte de ideograma, muy curioso. O estas otras cosas que hace al ir filmando y retratando todos los anuncios publicitarios y las imágenes que bombardean la ciudad. Ojo, recordemos, como decía hace un momento, que Álvarez Bravo tiene esta mirada muy peculiar sobre cómo se construye una modernidad mexicana o cómo se participa de una modernidad periférica en el caso mexicano. O este fragmento de película, todo esto son fragmentos de película, son fotogramas, en el que está un niño y probablemente su madre saliendo de la casa de los sustos de la feria junto con esta grafía o este rótulo de afuera. Otros intereses y otras obsesiones como ciertas nociones de corporalidad, cómo pone a las modelos a hacer cosas o cómo tiene una mirada peculiar sobre el maniquí, probablemente el maniquí como una especie de objeto fetiche, de un objeto del deseo que condensa la mirada del deseo, que no es el deseo mismo, que debiera estar enfocado hacia el cuerpo mismo, sino hacia su representación, que es algo que a Álvarez Bravo le interesa. Y ciertas cosas que tienen tintes para mí evidentemente surrealistas, ¿no? Como un momento en el que se sale, se asoma, no se va muy lejos para filmar muchas veces, ¿eh? Sale con su camarita a filmar lo que hay en su barrio de Coyoacán, y ahí se asoma y ve lo que está pasando por allí. Y por ejemplo filma una escalera que no conduce hacia ninguna parte, ¿no? Porque está en medio de una obra en construcción, o empieza a hacer ciertos juegos de sobreposición con lentes y entonces filma una cabeza de cochino en su multireflejada en la estufa, o estos obreros que inexplicablemente están destruyendo un muro pero están parados sobre el muro que destruyen, que es interesantísimo, ¿no? Como una metáfora del género humano. Otras cosas, miren, esto es muy interesante, esto está aquí en la exposición. Las imágenes sobre el 68, porque Álvarez Bravo filma y fotografía el 68, pero no le interesa la política, le interesa la grafía y los rastros que la política va dejando sobre las paredes. Por ejemplo, tiene un rollito de cámara que se llama Si las paredes hablan o Si las paredes hablaran, y que de alguna manera está viendo cómo en las texturas, esto lo pueden ver aquí en la última sección de la exposición, en las texturas, en las huellas, a veces en ciertas formas de grafía, hay rastros de seres humanos y que la cámara lo está haciendo. Estas tres son pintas del 68, ¿no? Que hablan un poco como de este espíritu lúdico de la protesta juvenil del 68. Y aquí hace una vez más lo de la fotografía al acecho. El señor se sienta con su camarita y espera que pase algo. Un tipo en una bicicleta, una muchacha que voltea, ¿no? La muchacha que voltea cuando dice: en la cama y en la revolución se conocen a las personas. Estas cosas que son mecánicas, que un primer golpe de vista diría que es este México de magia y encuentro que él buscaba evitar en sus fotografías, pero que en sus películas sí retrata con más detenimiento. Por ejemplo, le interesa mucho filmar las escenificaciones de la Semana Santa en el barrio, que es casi un pueblo en el que vive, de la Ciudad de México, las ferias, vaga por Ciudad Nezahualcóyotl, que es el barrio marginal del momento, pero consigue este tipo de imágenes como las que tenemos en el cuadro derecho, que son imágenes que de alguna manera tienen una cierta carga subjetiva y probablemente surrealista, ¿no? Con este círculo enigmático que está allí. O también está buscando ciertas abstracciones que están implícitas en la vida misma, ¿no? En las luces de neón de una feria, o una parte muy bella que también vamos a ver a continuación, que es algo que le interesa, que es el juego de chispas y de luces que producen los castillos o las soldaduras eléctricas. Aquí lo mismo con el castillo. Y ya. Y bueno, entonces ahora podemos ver esos 5 monitores que están aquí, pero vale la pena verlos en grande. Los vemos enteros y luego comentamos. Son aparadores, construcciones, imágenes, temas de paisaje,
sobre soñar y el torito, ¿no? Estos son estos experimentos que hacía don Manuel con modelos en su casa, en el jardín de su casa, para lo cual tenía guiones específicos, escribía unos guioncitos y, como ven, filmaba con pizarra y tenía la intención de hacer películas que después no editaba, pero sí las ideaba y las filmaba. Que una cierta perversión, yo no me imagino qué le dijo a la modelo que hiciera. Esa sensación extraña en los ojos y el juego de las manos. Bueno, esto ya lo vimos. Me lo voy a brincar. Esta obsesión por la imagen. Esa es su familia. Pero no es una película familiar, es otra cosa, es su preocupación estética. ¿Cómo mira los rótulos? El juego con los lentes, los rótulos vistos a través de los lentes, o el juego con los espejos y con la velocidad de la cámara. No sé si percibieron que la velocidad anterior estaba modificada. El maniquí, una vez más, y el escaparate.
aquí está el acecho, ¿no? ¿Cómo se espera que suceda algo? Ubica un punto donde detenerse y esperar a que algo pase. Aquí quizá lo más onírico. Es un paisaje interno, si se fijan, no es tanto un paisaje exterior. Esta abstracción en el movimiento de las aguas turbias. Esto es lo que hablaba de las huellas en las paredes. Es ahí donde se escribe las imágenes del 68. No es política, lo que le interesa es la pared misma. La textura, la huella. Aquí lo que yo me pregunto es, ¿para qué necesita la cámara el movimiento?
O sea, en realidad esto puede dejar un buen testimonio en la fotografía, pero hace falta una buena hipótesis. Creo que aquí la clave está en el montaje, en la posibilidad de poner una después de otra y generar secuencias y series de imágenes continuas. Aquí al final las imágenes de cierto carácter político otra vez esto, ¿no? O sea, el dispositivo, lo que importa es pararlo, parar la cámara y esperar a que algo suceda. Bien, por último, esto que es casi un divertimento, pero que me parece de una belleza innegable. Bien, encendemos la luz. Pues lo que tenemos aquí, verán ustedes, es un panorama amplio. Un panorama amplio de una relación que verán ustedes que no fue una relación cortita. Es una relación intensa, laboral, seria, dedicada, desde 1930, desde inicios de 1930 hacia mediados de 1970. Es decir,
que el cine fue un segundo lenguaje para Manuel Álvarez Bravo. Esto queda clarísimo, lo está acompañando a lo largo de toda su vida. Es una vertiente de explicación para su obra, para entenderlo a él y su manera de entender al mundo, que me parece fundamental y central. La gran paradoja o el misterio es que se haya trabajado tan poco este acercamiento de Álvarez Bravo al cine. Como habrán visto aquí en esta plática, en esta conferencia, he lanzado un montón de hipótesis porque hasta ahora solo podemos tener esto, hipótesis, que son hipótesis de trabajo con las cuales seguir trabajando. El descubrimiento de las películas puede ser visto como una falta de respeto, como decíamos hace un momento, o puede ser visto como un punto de partida para investigaciones más profundas y más extensas a continuación. Para mí, yo soy más de la opinión de que pueden ser el punto de partida de algo muy interesante, porque todo lo que estas fotografías, estas películas están mostrando es cómo funciona el dispositivo creativo del artista. Quizá de una manera ideal es como si tuviéramos un cuaderno de notas o si tuviéramos la evidencia de cómo crea el fotógrafo y cómo piensa el fotógrafo. Yo lo que pienso es que son, sobre todo estos últimos materiales, los materiales de 8 y Super 8, no son materiales que puedan funcionar de una manera autónoma cinematográficamente. Para mí, como están montados en las salas también, es decir, en relación y en diálogo con la fotografía. Son imágenes fílmicas, imágenes cinematográficas en movimiento que nos ayudan a entender cómo el fotógrafo piensa y cómo establece sus dispositivos de capturar el mundo. Bueno, habrán visto que es un panorama muy extenso, pero con eso concluyo. Muchas gracias por su atención. No sé si tengamos tiempo de hacer preguntas, comentarios. Bueno, son dos preguntas, dudas. Esta parte, lo de Tehuantepec, lo que toma de Tehuantepec, ¿no hay alguna influencia de la fotografía de CBY, de lo que había tomado CBY? Esa es una. Sobre la parte de lo que tomó en película con Diego Rivera, estas escenas también de Tehuantepec, hay escenas muy parecidas de lo que se tomó en 1907 en la inauguración del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, el transísmico, de las escenas del río en el mercado, ¿no? Son muy parecidas esas escenas, ¿no? Que son de 1907. Bueno, ¿qué influencia había tenido con CBY por todas estas, sobre todo lo que difundió CBY en la tarjeta postal? Y bueno, y la otra es una pregunta de curiosidad. ¿Quién es la voz del documental de las presas? ¿De quién es la voz? Si viene en el crédito. Rafael Bernal, sí. Bernal es el locutor clave de los cine, sí, es que del no me cine acordaba. oficial. Gracias. No sé si se acuerdan de aquella película Río Escondido, ¿no? Cuando llega Dolores del Río, María Félix corriendo al Palacio Nacional y el Palacio Nacional le habla y es la voz de Bernal. Esto es la historia de tu pueblo. Bernal era como la encarnación de lo oficial. Sí, sobre C.B. White, sí, completamente de acuerdo. Lo que pasa es que primero los viajeros fotográficos y después los viajeros cinematográficos van generando narrativas y gramáticas visuales sobre lo que son los lugares. Primero White, después los otros camarógrafos y después los artistas. Cuando llega Eisenstein a Tehuantepec, ya se monta sobre una tradición de representación sobre qué es Tehuantepec, muy peculiar. O sea, lo que es curiosísimo es que Tehuantepec sí se construye desde épocas muy tempranas, probablemente desde principios del siglo XX, como un México
un México Tahití, un México de buenos, salvajes y sensuales. Y es curioso, White tiene muchísimo que ver en eso, y los otros artistas después también. Luego entonces que regresen a esos tópicos no sería extraño. Ahora, lo que yo creo es que Álvarez Bravo regresa al tópico porque Rivera es uno de los constructores del tópico. Álvarez Bravo le hubiera dado pavor él solito en una película suya caer en el tópico de representación de lo folclórico. Eso es algo que evitó por todas las vías. ¿Alguna otra persona quisiera hacer algún comentario? A mí me gustaría que me dieras alguna recomendación para ver a los directores modernos que ha influido, que te parezcan a ti interesantes. Y de cine ninguno, porque nadie lo ha visto. Ustedes son de los primeros en ver las películas de Álvarez Bravo. Esto no había sido en México. Pero de fotografía sí un montón. O sea, el maestro sí es un gran maestro, bueno, de Graciela Iturbide, de Pablo Ortiz Monasterio. Es un maestro de las nuevas generaciones de fotografía, sin duda alguna. Pero además un maestro muy peculiar, es un maestro que enseñaba más a través de la obra y de lo que callaba que de lo que enseñaba. No era Nacho López o Héctor García, que tenían una verborrea pues, proverbial. Callaba. Se la pasaba lanzándoles acertijos y los otros le aprendieron mucho. Okay. ¿Y él dónde aprendió? ¿Él de quién aprendió? Pues sí es innegable que tuvo una influencia muy fuerte de Weston, ¿no? El primer Álvarez Bravo es un Álvarez Bravo muy pictorialista. Y cuando conoce a Weston y cuando conoce las vanguardias y cuando empieza a consumir las revistas internacionales, de ver que hay otro tipo de fotografías y otros lenguajes, le pesca así al lenguaje. Creo que Weston es fundamental en Álvarez Bravo, y después la relación que tiene con Cartier-Bresson, que aquí en la exposición está bien documentada. Hola, le quería preguntar qué tanto puede dialogar estos filmes de Álvarez Bravo con el cine de avant-garde que había en Estados Unidos, como Andy Warhol, Peter Kubelka, Jonas Mekas, o sea, que son autónomos, son cines, digamos, le llaman experimentales, y que no son narrativos, pero que son filmes en sí y son autónomos, ¿no? Y además contemporáneos. Esto es impresionante. Está haciendo esto Álvarez Bravo al mismo tiempo que Jonas Mekas está haciendo sus diarios y sus registros visuales. Sí, por supuesto están muy, muy emparentados. A mí lo que no sé, y con Warhol probablemente estabas pensando en las escenas de la modelo, ¿no? O sea, cuando Warhol hace estas fotografías muy extensas de jóvenes muy bellos, ¿no? Sí, pero sobre todo también la manera en que ellos, rompen con la narrativa, ¿no? Del cine institucional. Completamente, pero ellos lo dan a conocer y Álvarez Bravo no. Esto es algo que a mí me desconcierta. O sea, que son contemporáneos, sí. Que están en la misma sintonía, sí. Que hay una idea profunda en lo que está haciendo, también. Porque no está jugando, no está haciendo jueguitos de cámara porque se hubiera aburrido a los 3 minutos. Lo hace desde 1950 hasta 1975 sistemáticamente. Escribe guioncitos, deja notas, deja esquemas. Está pensando en eso sistemáticamente, pero también decide, con toda claridad, no mostrar ese trabajo. Entonces, sí, está en sintonía, pero no está en el horizonte cultural, ¿me explico? Porque Álvarez Bravo no lo puso a dialogar. Les decía, no son experimentitos y no son juegos, no es como cuando alguien hace dibujitos mientras habla por teléfono. Hay algo más allá. Por ejemplo, en la serie Sobre las paredes, él está explorando el concepto de la huella del testimonio sobre la pared. Es un concepto filosófico profundo, pero no lo exhibe a nadie, no se lo muestra a nadie. Nunca va Graciela Iturbide a su casa o Pablo Ortiz Monasterio y le diga, oiga, Gracielita, le voy a mostrar una película. No,
las filmaban callado. Entonces, eso es para mí mi duda. Sí, por supuesto que estaría emparentado, pero el hecho de que la obra de arte no sea recibida en su momento sí la saca de circuito, pienso. Hola. Pues vi que estaba haciendo, bueno, la foto para algunas películas de Luis Buñuel. Y pues Luis Buñuel grabó pues en varias partes, o sea, colaboraron en cierto punto. ¿Por qué nunca hubo una oportunidad tal vez por ahí para que él hiciera cine? Porque bueno, a él le fascinaba también lo que él había hecho Luis Buñuel con Dalí, ¿no? En El perro andaluz. Y por lo que entendí, como que lo distribuyó, lo llevaba para todas partes. Tenía una copia del perro andaluz en 8 milímetros que le enseñaba a toda la gente. No, sí, claro, le encantaba. Pues no pudo trabajar con Buñuel porque no tenía permiso del sindicato para trabajar con Buñuel. Y fuera de México. Fuera de México no tuvo oportunidades. Nadie supo que Álvarez Bravo era un fotógrafo de cine en potencia. Okay. Esto que les acabo de contar hoy es la historia de una carrera frustrada, de alguna manera. Ahora, quizá mejor, Quizá mejor, porque ¿qué tal si hubiera tenido tanto éxito de trabajo como Gabriel Figueroa? Probablemente nos hubiéramos privado de uno de los grandes fotógrafos del siglo XX mexicano, ¿no? Hola, bueno, aprovechando todo el conocimiento que tienes de la historia del cine en México, ¿crees que se podría hablar de un cine estridentista? Y si Manuel Álvarez Bravo entraría en esa categoría. Como tal estridentista yo pienso que no, pero sí hay un cine de vanguardias, hay un cine que está muy interesado en la consonancia. No sé si vieron la exposición que está ahora en el MUNAL, el Museo Nacional de Arte, sobre vanguardias en México, donde le dan un lugar muy importante al estridentismo. Así, el manifiesto de Maplesarse no tiene, y de Listar su vida, no tiene una correspondencia fílmica tal cual, pero sí hay gente que está filmando de manera vanguardista. Por ejemplo, Best Mogart filma La mancha de sangre, que tiene escenas claramente de vanguardia. También estaban estas cosas que había hecho Best Mogart en una película que se llamaba Humanidad. Es decir, hay un cine de la vanguardia. Y Álvarez Bravo quería inscribirse en ese cine de la vanguardia. Estas películas que perdimos de los 30 de Álvarez Bravo eran películas de vanguardia. La personal sobre el Istmo, no me cabe ninguna duda que era una película que se hubiera inscrito dentro de las vanguardias. Gracias. Bueno, agradecemos la presencia del doctor Álvaro Vázquez esta tarde con nosotros en esta charla sobre Manuel Álvarez Bravo y el cine. Les agradecemos también su presencia. Les comentamos que la exposición se encuentra ahora abierta para que quien guste pasar a visitarla puede recorrer las galerías, y les recordamos que nuestro ciclo de conferencias aún continúa con 2 sesiones más, los miércoles a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Gracias.